y en ti estamos seguros. Te alabamos, Señor, por la seguridad que tenemos en ti. Con sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad. Porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser. Me librará de las cazador, Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro y en confianza estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro y en confianza estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Con sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a empezar esta reunión como lo hacíamos en la iglesia. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor. Y antes de empezar a orar, vamos a saludar a nuestros hermanos, a nuestros pastores, mi pastor Juan Carlos, mi pastora Jessica, a los coristas, a mis hermanos y a todos mis hermanos que te adoran y alaban y bendicen, donde los reunimos. Echamos mucho de menos a la iglesita, echamos de menos estar en Batuco allá adorando y alabando al Señor. Ahora vamos a pedirle al Señor que oremos adelante su presencia, que nos humillemos delante su gracia. Padre eterno que estás en el cielo, cuántas gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por este momento que tú nos das, tú estás brindando, Dios mío, por esta situación que estamos viviendo en el mundo entero y en nuestra nación, que estamos reunidos en nuestras casas, Dios mío, para que los hermanos estemos orando, estemos clamando, estemos gimiendo, Dios mío, porque servimos a un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, el creador de toda esta obra maravillosa. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, que el Señor los fortalezca más que nunca. Ahora tenemos que llenarnos de su gracia, de su amor, a través de nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvarnos, el que vino a darnos vida y esperanza. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que el Señor los llene de su gracia. Pongamos ese deseo de buscarle. Anhelemos, Dios mío, Señor, a llenarnos de su presencia, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio. ¿A dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna, de gozo, de alegría? Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oh, Señor. Procura tu mano, mi conducta reformar, pues ningún poder humano, santidad
sangre carmesí. Está el contento, la de pura y entrará, sin el nuevo nacimiento, ninguna En este momento quiero saludar a
todos nuestros hermanos de la Iglesia Misión Pentecostal, especialmente a nuestro hermano pastor Juan Carlos, a su esposa, hermana Jessica, nuestra pastora, y su familia. También saludo para nuestros hermanos espirituales, los cuales no los podemos reunir hoy día, pero en el futuro espero que todos estemos reunidos. Además que espiritualmente, yo siento que estamos reunidos, estamos juntos, orando y pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros, debido a esta gran peste, ¿no es cierto?, que estamos sufriendo, cuarentena, pandemia y cosas nunca vistas. Pero yo tengo la fe en el Señor y me baso en el Salmo 91, que dice que nada nos pasará a sus hijos. Dice que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará, dice el Señor. Por lo tanto, ahí me baso y me afirmo en la palabra del Señor, para que el Señor Jesús nos conserve como corresponde a sus hijos, porque dice que nosotros somos una familia apartada. El Señor los tiene apartados nosotros para su reino. Así que un saludo a todos mis hermanos y a compartir una palabra del Señor que se encuentra en Mateo capítulo 11. Dice así su palabra: venid a mí y descansad. En aquel tiempo respondiendo Jesús les dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque estas cosas, las bastantes cosas de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, dice el Señor Jesús, todas las cosas nos reveló, ¿no es cierto?, para los niños. Y dice en el mismo Mateo, número 18, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo, que si no os volváis a ser como un niño, no entraráis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Eso es la palabra del Señor que nos está corrigiendo para que nosotros tratemos de andar en su palabra, en el Espíritu, y que no seamos vanidosos y que los tendremos que humillar como a un niño, porque así el que se humillara como un niño, este entrará en el reino de los cielos. El que no entrará en el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, nos cuide, nos proteja, ¿no es cierto? Así como el Señor quería proteger al pueblo de Jerusalén y quería tenerlos apartados, ¿no es cierto? Como la gallina, dice, junta sus polluelos de agua sus alas. Pero no quisiste, dijo el Señor, a nosotros, pero que así el Señor nos junte y nos tenga apartados para que nada de esto que está pasando nos acontezca a nosotros. Y confiemos en el Señor, porque es el más fuerte, el Señor, que cualquier pandemia, que cualquier peste que venga, el Señor Jesús es más fuerte y tiene la capacidad para apartar a sus hijos de todo mal.
Que el Señor nos bendiga y que todos nuestros hermanos estemos reunidos por su palabra, porque dice el Señor, su palabra, que donde 2 o 3 congregados en mi nombre hubiera, en el medio estaré yo, dice el Señor. Que el Señor nos dé entendimiento, sabiduría de su palabra bendita, que podemos alimentarnos todos los días, aún que no podamos ir a la iglesia, pero en nuestros corazones, en nuestros hogares, estar orando y pidiéndole al Señor misericordia por todo lo que está pasando. Para todos nuestros hermanos, niños, jóvenes, ancianos, ¿cierto? Y toda la misión Iglesia Pentecostal, que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide, que el Señor nos dé entendimiento, sabiduría y protección. Amén.
más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Que el Señor te bendiga, muy buenas tardes. Estamos reunidos una vez más, otro domingo, para poder cantar alabanza, para poder orar al Señor. Pero en este instante quiero invitarte a reflexionar en su palabra. Este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena, donde la iglesia está encerrada, nos ha dado espacio para poder conocer otras iglesias, poder conocer otros mundos a través justamente de esta pantalla del internet. Pero también para aquellas personas que jamás han entrado a una iglesia, que se toparon este video, que se lo mandaron como link para poder compartir con ustedes algo, te quiero invitar a que te quede y puedas escuchar el mensaje, la palabra poderosa que tiene Dios el día de hoy para tu vida. Hoy día quiero invitarlo a todos a que vayamos al libro de Habacuc y leamos del capítulo 2, desde el versículo 3 hasta el versículo 5. En esta oportunidad voy a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y dice así la palabra del Señor. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin, y este se cumplirá. Aunque parezca que se demore en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos, y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera, los arrogantes nunca están tranquilos. Abre la boca tan grande como una tumba, y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Quiero invitarte a orar, una pequeña oración antes de comenzar la palabra, para que el Espíritu, que a pesar que no estamos conectados físicamente, el Espíritu pueda conectarnos y pueda alimentarnos este día de hoy. Padre Santo, Padre bueno, Padre nuestro, Señor, te damos gracias primeramente porque nos da esta instancia para poder acercarnos a tu palabra, pero también acercarnos a nuestros hermanos, Señor, acercarnos a tu adoración, acercarnos a tus cultos a través del internet, Señor. Gracias, Padre, porque no nos hemos rendido, porque seguimos en pie de guerra, no queremos dejar de hacer estas reuniones, no queremos olvidarnos de la hermandad, y a pesar de que en algunos puntos es más complicado, Señor, que ir a un templo a desarrollar un culto, tú te has manifestado y te has mostrado de una forma impresionante, de una forma personal, donde no nos podemos ver, no podemos ver cómo cantamos, no podemos ver cómo gritamos, no podemos ser espirituados acá, Señor. Somos genuinos, somos nosotros mismos. Y eso me encanta, Padre, porque lo que escondíamos en el templo, lo que escondíamos en la iglesia, hoy día lo estamos mostrando en nuestra intimidad contigo, Señor. Gracias, Padre. Quiero pedirte en este momento que desenredes mi lengua, desenredes mis pensamientos, y que sea tu Espíritu Santo, ese mismo que nos une y nos conecta, sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en este momento a través de tu mensaje. Sea el Espíritu Santo el que nos motive y nos ilumine el día de hoy, en tu palabra, en tu voluntad. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hay una historia para niños que cuenta sobre una pequeña zorrita que vivía en el bosque. Un día caminando esta zorrita por el bosque se encuentra con harta comida, se empieza a sentir un olor y se encuentra con harta comida dentro de un tronco. Caso que para poder acceder a esta comida había un hueco súper pequeño. Los que conocen cómo son los zorritos, ella se metió en el hueco y se comió toda la comida. Seguramente algunos cazadores la habían dejado por ahí escondida para poder volver después al rato o quién sabe qué. Esta zorrita se disgustó tanto, se
se comió tanto, tan rica la comida que había ahí, que quedó súper gordita porque se comió todo. Y su panza se infló y había comido mucho, súper satisfecha. El caso es que el mismo hueco por el que entró al tronco ahora era imposible salir debido a cómo se había cambiado su cuerpo de tanta comida. Esto generó angustia en ella. Empezó a gritar y a gemir hacia el bosque. Al rato pasó una zorrita amiga de ella y que la fue a atender y le dijo: ¿qué te pasó? ¿Cómo es que estás encerrada? Y ella le empezó a contar, le respondió que estaba gordita, ahora no podía cruzar. A lo que su amiga le explica y le trata de tranquilizar y le dice que puede quedarse tranquila porque después de un rato va a volver a tener la forma que tenía antes y va a poder salir del agujero. Esta historia habla sobre la paciencia, sobre cómo poder esperar, cómo el mundo de alguna forma mueve un poco nuestra forma de ser. Y a veces nos angustiamos porque no podemos salir de lo que somos y queremos volver a ser como éramos antes, y eso toma tiempo. Ahora la cuestión que yo me pregunto es: ¿y qué pasa si no hay tiempo? ¿Qué pasa si los pasos de los cazadores se escuchan a la vuelta y ella necesita salir? ¿Qué pasa si la encuentran? ¿Qué pasa si es que se vuelve de noche? ¿Qué pasa si el tronco se lo llevan? ¿Cómo tener paciencia en tiempos de crisis? ¿Cómo tener paciencia cuando todo está apretándote? ¿Cómo tener paciencia cuando no hay tiempo? Una de estas mismas cosas se pregunta Habacuc en su libro. Sucede que el pueblo de Babilonia había crecido como potencia militar. Y el pueblo de Judá, que ahora el pueblo de Israel estaba dividido en dos, reino del norte, reino del sur. El pueblo de Judá, que era el del norte, tenía miedo porque ellos eran los siguientes en ser conquistados por Babilonia. A lo que Habacuc se hace muchas preguntas y diferentes quejas al Señor sobre cómo esto puede ser posible si ellos son los hijos de Dios, los escogidos de Dios, los santos. Hoy día quiero invitarte a reflexionar sobre 3 incidentes que podrían darnos paciencia en tiempos de crisis. El primero se encuentra en el versículo 3 de lo que leímos nosotros. Dice así: esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin, y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Como yo te comentaba, Habacuc tiene muchas dudas, tiene muchas cuestiones. Pero hay algo que no se puede cuestionar, o que algo que va a suceder sí o sí, y ese es el evento principal. El primer incidente que yo te quiero reflexionar el día de hoy es el evento principal. Como yo te decía, Babilonia estaba creciendo militarmente. Hace poco había conquistado Nínive, que era la capital de Siria. Entonces estaba levantando como una gran potencia. Y Judá tenía miedo, era lógico. En ese tiempo, hace años atrás, miles de años atrás, o cientos, era la sobrevivencia del más fuerte. Los reinos peleaban contra otros reinos y naciones, imperios. Tú sabes cómo es la cosa. Entonces ellos tenían miedo, tenían preocupación. Por lo tanto, Habacuc, como un profeta, él tenía cuestiones y tenía preguntas que le perturbaban. Una de ellas, por ejemplo, era por qué Dios había permitido que el pueblo de Judá pecara en primer lugar. Porque no era el pueblo santo que salió de Egipto. No era el pueblo santo que el Señor le entregó las leyes. Había sido corrompido en el sentido político, en el sentido eclesial. Y los profetas, de alguna forma, en su tiempo, eran aquellos que representaban la voz de Dios y el pensamiento de Dios en un mundo súper corrupto, súper malo. Entonces se pregunta, ¿cómo es que Él permitió que existiera el pecado en su nación, primeramente? Y la segunda cuestión era, ¿por qué Dios usaría una nación aún más pecadora que ellos para castigarlo? Dentro de su cabeza no tenía sentido, no tenía cabida. En el capítulo 1, Habacuc refleja estas quejas, se las presenta al Señor de una forma muy honesta y hasta puntos un poco inquietante, porque pareciera que él está dudando incluso de la existencia de Dios.
Y aquí en el capítulo 2, Dios responde. Porque déjame decirte algo. Todas las dudas que tú tengas, todas las quejas que tú tengas, Dios las va a responder en su tiempo. Y fue justamente lo que leímos. Él le dijo, la destrucción, la calamidad, la guerra es inminente. Y no hay nada que tú puedas hacer para evitarlo. Amén. Y es complicada la situación porque hay cosas en este mundo que nosotros no podemos evitar. Porque así es como funciona el mundo. Hace tiempo atrás escuchábamos nosotros sobre la pandemia en el lejano oriente, allá en China. Y hoy día está a nuestras puertas. Día a día cientos y cientos de personas mueren en nuestro país. Pareciera que todo lo que tenía que acontecer era inminente y no había nada que nosotros pudiéramos hacer al respecto. A mí me parece curioso la reacción que tenemos nosotros los humanos ante este tipo de situaciones, a este tipo de peligros. El otro día mi mamá con mi hermana veían una película, bueno, yo igual, de terror. Y es curioso, es chistoso cuando aparecen escenas que no dan miedo, que no dan preocupación. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos tapamos los ojos. Ponemos pausa a la película o cualquier tipo de cosa que nos pueda evitar ver esa escena. O lo mismo pasa cuando vamos al circo. Ya no es tan común, pero yo cuando iba de pequeño al circo, había un momento donde empezaban a volar los trapecistas, empezaban a saltar de allá para acá. Y siempre había momentos donde daba mucha tensión, mucho miedo. ¿Y qué hacíamos nosotros? Nos tapábamos los ojos, mirábamos al suelo. Es curioso porque la vida real no es así. En la vida real no podemos poner pausa. En la vida real no podemos taparnos los ojos. Las desgracias, las calamidades van a suceder sí o sí. Y por mucho que nos asusten y por mucho que no nos gusten, así es como funciona el mundo. Lo que le iba a suceder a Israel era consecuencia, era causa de lo que habían llevado haciendo hace años. El rey que estaba en Judá no era ni siquiera hebreo, era egipcio. Y era un rey súper corrupto. Josías, el rey bueno, había muerto hace poco, pero el pueblo parece que no aprendió nada. Y estaban desprotegidos militarmente ante la amenaza. El tema es, o la cuestión es, que aunque veamos el evento a futuro, desde el momento en que nos enteremos de qué va a suceder, ya comienza a suceder en nosotros. Ya empezamos a experimentarlo. A tener miedo, a tener inseguridad, a tener dudas. Pareciera que la catástrofe ya está sucediendo en nuestra mente, en nuestro interior. Pero lo curioso es que, como yo te digo, el mundo tiene su forma de existir, el mundo tiene su forma de ser. Tiene sus propias leyes, su propio ritmo, su propio caos. Pero aún así Dios asume la culpa. Eso es impresionante. Porque Él no la tiene. Él perfectamente puede decir, yo no tengo la culpa de todo lo que está pasando. Pero Él la asume. Él se vuelve culpable por nosotros. Justamente para que podamos descansar de alguna forma. Pero el incidente, lo importante de este incidente, del primer incidente que yo te quiero comentar, es que hay cosas en la vida que no tienen escapatoria. Que van a suceder sí o sí. Y que por muy hijos de Dios que nosotros seamos, lo que sucedió en el pasado va a afectar en el futuro. No solo a nivel personal, sino a nivel país. Lo que nuestro país hizo en el pasado va a afectar en el futuro. Lo que Latinoamérica hizo en el pasado va a afectar en el futuro. Las últimas 2 guerras mundiales que pasaron, de alguna forma determinaron o marcaron cómo van a ser las guerras si es que sucede otra en el futuro. Y ahí está el miedo que existía en la época del 80. Del dedo que iba a apretar el botón para estallar la guerra nuclear. Somos hijos de nuestro tiempo. Somos hijos del caos. Somos herederos del caos, mejor dicho. Porque nos apartamos de Dios. Hay cosas en la vida, hay eventos principales que van a suceder sí o sí. Y no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto. El segundo incidente se encuentra en el versículo 4. Dice lo siguiente. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. El segundo incidente que quiero reflexionar contigo el día de hoy
es el efecto que genera este gran evento principal, este acontecimiento, esta crisis. Porque Habacuc, al igual que el resto de los profetas, era un predicador sensible a la injusticia social. El resto de los predicadores era algo similar, criticaban cómo el pobre sufría y cómo el rico se hacía más rico a costa del pobre. Porque ante los ojos de Dios eso no es bueno. Entonces los profetas tenían que hablar por Dios. Pero la cuestión es que el libro se cuestiona lo siguiente. Dice, si Dios existe, ¿por qué entonces prosperan los malos? Si Dios es tan poderoso y tan bueno, ¿cómo es que existe el mal? Había un escritor griego, que no recuerdo el nombre ahora mismo, que él decía, si el mal existiera, entonces Dios no puede ser omnipotente y no puede ser bueno. Ahora, el ultimátum que entrega Dios aquí en el versículo 3 nos hace entender algo, abre los ojos ante lo siguiente, que Dios tiene un propósito detrás de las cosas que permite. Por un lado dice que los orgullosos, que solo confían en sí mismos, van a morir, mas los justos que depositan su fe en Dios, estos vivirán. Pareciera que el caos, pareciera que la naturaleza, pareciera que las leyes que nosotros mismos hemos establecido de destrucción, Dios las maneja de una forma y las domina porque Él no deja de ser Dios y no deja de ser bueno. Entonces, ¿cómo controlar el caos? ¿Cómo controlar lo incontrolable? Y esta es la tarea de Dios. ¿Por qué permitir que sucedan estas catástrofes? Pareciera que Él quiere separar lo bueno de lo malo. Pareciera que Él quiere distribuirlo de una forma justa, porque nuestra distribución no es justa, porque las personas malas tienen dinero y poder y las personas buenas son pobres y se mueren. Entonces hay que encontrar una instancia donde ambos sean iguales y donde ambos puedan ser juzgados no por lo que tienen, sino por cómo son. Y aquí viene lo que dice la palabra: por su fidelidad a Dios, o como dice la Reina Valera, por su fe. Y esto es interesante porque para estas personas bíblicas, la fe no es solo creer, no es el poder de creer, así como en la película de Peter Pan, que uno veía cuando era chico y decían, yo creo en las hadas. No es eso. No es que mi poder de creer va a volver milagrosa las situaciones que me rodean, ni solucionar mis problemas. Para estas personas es una forma de vivir constantemente bajo los principios de su creencia. No es solamente creer, es cómo esta creencia me afecta de tal forma que yo me expreso y me desarrollo de una manera. No importa lo que dijeran los reyes, si ellos no eran buenos con los pobres, si ellos eran corruptos e inconscientes, entonces no tenían fe. Esa era la reflexión de los profetas. No importa los sacerdotes, los muy grados que tuvieran, si ellos realizaban cohechos, si es que ellos lucraban con el culto, entonces no tenían fe. Y es curioso, o es importante lo que dice Dios acá. Es brutal, porque Él dice, los justos por su fe vivirán. Este evento principal, esta catástrofe, es para separar lo que tiene fe de lo que no. Lo que es bueno de lo que es malo. La extracción del oro de forma artesanal, porque hay muchas formas de extraer el oro. La extracción del oro me sirve como ejemplo para poder entender esto. Porque la forma artesanal es poder juntar un poquito de tierra a la orilla de un río, claro, que tenga oro. Juntar tierra en un plato. Este plato después se lleva al mismo río y se empieza a agitar. De tal manera que pasa el rato y lo único que va quedando son piedritas y la tierra se va cayendo. Después piedritas más pequeñas y la tierra se va cayendo, hasta que de pronto se empiezan a asomar pequeños tintes dorados, pequeñas piedritas que brillan. Y de ahí es donde sale el oro. Ahora lo interesante acá es una pregunta. Si es que nosotros somos el oro que queda o el agua que vuelve al río. Porque eso es lo que Dios está haciendo hoy día con nuestras vidas. Nos está moviendo, nos está batiendo, nos está probando, nos está testeando. Si es que en verdad nosotros somos agua, tierra, o en verdad somos oro que queda ahí para ser precioso, para ser pulido, para ser valioso. Ahora, el oro, el peso que nos deja en el plato, o el permanecer en la prueba,
no son nuestras acciones como tal, sino nuestras más profundas creencias, las cuales se manifiestan a través de nuestra forma de vivir. Esas son las cosas que nos tiran al fondo del agua, que nos dejan ahí estancados y quietos, y no nos dejan seguir con la corriente caótica del mundo. Son aquellos valores o aquellos principios que están aferrados, arraigados a nuestra fe, a nuestra forma de vivir. Amén. Y el tercer incidente y último es el que se encuentra en el versículo 5. Dice: la riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abre la boca tan grande como una tumba, y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron muchas naciones y se devoraron a muchos pueblos. Siempre que se separa lo bueno de lo malo, lo bueno se vuelve más valioso y lo malo se vuelve más repugnante. Cuando lo bueno está separado, el bueno, perdón, está separado del hombre malo, el remanente que queda, el residuo que queda, es todo lo malo que nosotros tenemos como humanidad. Es muy similar a lo que ocurría en la época de Noé, en la época de Sodoma y Gomorra. El residuo que quedó es la avaricia, la arrogancia, el vicio y el orgullo. ¿Y qué hizo Dios con eso? Lo destruyó. Y a partir de lo bueno quiso formar nuevamente otras naciones, otras familias. Y esto es interesante darse cuenta, entenderlo, porque cuando nosotros separamos de lo valioso, de lo que nos sirve, nosotros podemos entender por qué Dios hace las cosas como las hace, o por qué Dios las permite como las permite. Y es el tercer incidente, el mundo que queda detrás. Cuando entendemos lo que estamos dejando, cuando entendemos de lo que Dios nos está alejando, nos está separando, nosotros valoramos dónde estamos y hacia dónde Dios nos está llevando. Y eso es lo que hace Habacuc. Después de escuchar la respuesta de Dios, él entona un poema que yo quiero compartirte, leerte en este momento, que es Habacuc 3, capítulo 3, desde el versículo 12 hasta el 19. Dice lo siguiente: con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos, aplastaste las cabezas de los perversos y descansaste sus huesos de pies a cabeza. Descarnaste, sus huesos de pie a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperé en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Aunque las higueras no florezcan, aunque no hayan uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme contra el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Habacuc entiende que el mismo Dios que los protegió con parafernalia en el desierto, que los defendió de forma milagrosa frente a los enemigos, que detuvo el sol para que pudieran ganar, que formó una llama de fuego para poderlo avanzar y una nube por el día para que ellos caminaran tranquilos en medio del desierto. Ese mismo Dios poderoso es el Dios que va a ser ese esclavo con ellos e ir en cautiverio. Habacuc entendió que Dios nunca lo decepcionó. Dios siempre estuvo a su lado. Frente a todas las situaciones Él lo defendió y atacó de forma airada y fuerte frente a los enemigos. Por lo tanto, si Dios no nos traicionó antes, no tiene sentido que Dios nos traicione ahora. Él entendió que lo que estaba sucediendo tenía que suceder. Ellos tenían que pasar la aflicción, la prueba. Y entendió que lo valioso no era lo que existía, lo material, sino que Dios estuviera con ellos. Esto, lo que dice Habacuc, o la reflexión que él tiene, es que dudo que este Dios o que este acontecimiento no esté bajo su control y su amor.
Habacuc entendió que su victoria no estaba en ganar la batalla, sino a poder permanecer con fe hasta el final. Eso es lo que yo quiero reflexionar contigo el día de hoy. Porque ese mismo Dios que estuvo contigo el día de ayer, ese mismo Dios que te acompañó en la angustia, en la tristeza, ese Dios que venció enemigos por ti, te quiere acompañar en el caos, te quiere acompañar en la prueba, quiere estar contigo en la catástrofe. Pero déjame decirte algo, Él no va a evitar que suceda la catástrofe. Tú tienes que experimentarla, porque de esa manera Dios va a separar lo bueno de lo asqueroso en tu vida. Para finalizar, quiero leerte un pasaje, una parábola que predica Jesucristo en el libro de Lucas. Él está hablando con sus discípulos, con muchas personas, sobre dinero, sobre riquezas. A lo que Jesús le di cuenta o le habla sobre esta parábola. Jesús dice, también le refirió una palabra diciendo, Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, dice lo siguiente. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Es brutal lo que dice Cristo. Es brutal como la parábola grafica todo lo que hemos hablado. Personas que se preocupan de lo material, se preocupan de lo físico y están perdiendo otras cosas más importantes. El alma, en hebreo, esto yo sé que Lucas está escrito en griego, pero el que lo escribió, las personas que escribieron la Biblia eran hebreos, pensaban como hebreos. El alma en hebreo se pronuncia nefesh, y curiosamente es similar al nombre que ellos le dan a la garganta o al cuello. Ahora, la etimología de esta palabra se entiende su similitud justamente porque de la garganta es donde proviene el aliento, donde nosotros respiramos, según ellos. Es donde está el aliento que que Dios nos dio cuando respiró aliento de vida y fuimos seres humanos. Entonces nuestra concepción helénica occidental del alma nos hace pensar que es ese ser interno que modela o administra las emociones. Pero para estas personas, el alma es todo aquello, el alma podría entenderse como todo aquello que nos da vida, que nos da aliento. Ahora la pregunta que me queda es, ¿cuánto aliento estamos perdiendo por querer mantener lo que tenemos físicamente? ¿Cuánto aliento estamos perdiendo por la angustia? ¿Cuánta de nuestra alma estamos sacrificando por tener comida en el refrigerador? Plata en el banco. Son cosas materiales. Dios quiere separar lo que te da vida de aquello que te distrae de vivirla. Dios quiere llevarte a un lugar donde puedas pesar realmente lo que es valioso y lo que no es. Quiere llevarte a una instancia, a un momento donde lo que te da sentido, lo que te empuja a experimentar la vida y vivirla, sea más valioso de aquello que la costea. Y eso, hermano, es la fe. Lo único que puede sustentarte durante la crisis es Dios. Pero no ese Dios de caricatura. No ese Dios de oraciones repetitivas, sino un Dios que conocemos, un Dios con el cual nosotros nos relacionamos, un Dios al cual nosotros podemos amar y podemos conversar con Él. Un Dios que nuestra fe hacia Él genera cosas en nosotros, genera efecto en nosotros, tan crudos y tan duraderos que no hay forma de esconderlos ni evitarlo.
La forma de tener paciencia en estos tiempos de crisis es dejando que Dios lleve a cabo su plan en nuestra vida, que le permitamos separar lo bueno de lo malo y entender de aquello de lo que Dios nos está sacando. Yo estoy igual de encerrado que tú, tengo igual de miedo que tú, tengo incluso los bolsillos más vacíos que tú, pero Dios me dice el día de hoy: valora lo que te da vida, valora lo que es realmente importante, valora lo que te da aliento. Eso te traerá paz. Cuando te des cuenta que tu familia sonríe, cuando te das cuenta de que la gente que amas respira todavía, cuando te das cuenta que al doblar tus rodillas hay alguien que te escucha, ahí es donde puedes tener paciencia, sin importar el tiempo, que el tiempo se acorte y sin importar la crisis que estemos viviendo. Son esos espacios donde el alma se vivifica y generamos tesoros en el cielo, porque en la tierra se van a acabar algún día. Dios te bendiga mucho. Esta es la palabra de Dios el día de hoy. Espero sea de bendición a tu vida como lo fue para mí. Dios te bendiga. Amén. 1, 2, 3 y... Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria, oh Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria, oh Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Bueno, ya vamos a finalizar el culto. Espero que hayan estado atentos, hayan escuchado la palabra, se hayan gozado con la alabanza. A través de la distancia es un poco más difícil quizás, pero es igual de bonito si uno lo hace de corazón. Así que ahora, para terminar el culto, vamos a orar y voy a pedir que cierren su ojito y junten sus manitos. Bárbara. Bueno, Señor, en esta hora te agradezco por la oportunidad que me das de despedir el culto. Te doy las gracias, Señor, por la oportunidad también que nos das de una vez más adorarte a ti, Señor. Sabemos que cada uno en su hogar, pero la bendición llegó a la donde estás tú.
Te quiero agradecer por cada uno de los hermanos que participó, ya sea viéndolo o con una alabanza, con un granito, Señor, para que esto funcione. Te quiero pedir que sigas estando con cada uno de nosotros, Señor, sigas sustentándonos, ayudándonos al que está en dificultades. Y todo esto te lo pido en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.